Guillermo de Curges, quise matar a ese niño. Ese niño soy yo, pero de Cur le salvó la vida. De chico, obviamente como la mayoría de todos ustedes, empezamos a dibujar para darle tiempo a los padres a que hagan las tareas, ¿no? Las tareas comunes. A mí lo que me pasaba era lo mismo, nada más que le daba mucho tiempo a mis viejos. Me gustaba mucho dibujar. Y aparte de dibujar, me gustaba hacer esto. En demasía. Iba todos los fines de semana a la casa de mi abuela, le revisaba todos los cajones, inclusive me voy a atrever a decirles algo. Mi abuelo, dentro de uno de esos cajones, y metido entre los diarios, tenía revistas pornográficas. Y yo cuando me iba al baño, me llevaba los diarios. Y mi familia pensaba, se va a leer el pibe. Y mi abuelo me miraba como diciendo, picarón. Así conocí la pornografía, pero no importa, hablemos de otra cosa. Me la pasaba dibujando, esos son los dibujos de la primaria, obviamente pueden ver el porcentaje de dibujo que hay en esa hoja, ¿no? Después dibujaba, por ejemplo, escenas cuando salía a pescar con mis amigos. Y lo que hacía, lo loco de esto, es que lo colgaba en la pared de casa. Ahora me doy cuenta que hago lo mismo con mis dibujos en Facebook, los cuelgo en el muro. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Cambió el tiempo nada más. ¿Qué pasó? Me gustaba, tenía mucho recreo, poca aula. ¿Se entiende, no? Y me empezó a gustar cada vez más dibujar. Pasé de ser el pibe que dibuja a el pibe que dibuja. Y ya empecé a prestar cada vez menos atención en la escuela y no quise saber más nada con la secundaria. Y tuve que enfrentarme con 15 años a mi viejo y decirle, mirá, no quiero saber más nada con el estudio. No, pero tenés que seguir estudiando porque si no, no vas a tener un título. Lo que se dice, ¿no? Lo normal. Le digo, mirá, no quiero saber más nada. Bueno, escúchame. Si seguís estudiando, te regalo un fitito. Y yo le dije, no quiero saber nada. Yo lo que quiero es seguir dibujando. Claro, pude seguir dibujando. El tema es que mi viejo me dice, bueno, pará, si seguís dibujando y dejás el estudio, te venís a trabajar conmigo. El trabajo de mi viejo era de albañil, de gasista, de plomero, íbamos de casa en casa, yo no tuve ningún problema, eso no me hacía mal para nada, le di para adelante. Me daba tiempo para dibujar y quise profesionalizarme en el dibujo y ahí es donde fracasé un poco, porque, por ejemplo, Andrew Loomis, a mí me salía, por ejemplo, perfecto el círculo me salía igual, pero cuando quería avanzar las etapas y llegaba a la cabeza, no. Y, por ejemplo, el color de Fran Frazetta o Kino, me empecé a confundir demasiado. Quise profesionalizarme, bla, 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 bla. Fue todo un sueño en el dibujo y fracasé completamente. Dije, el dibujo no es para mí. Vamos a ver con qué voy a vivir del día de mañana, porque digo, bueno, a ver, Kino obviamente vive del dibujo porque es un genio, miren las cosas que hacen. Fran Frazetta, Loomis, dije, yo no me parecía a ninguno de ellos. Era como algo muy inalcanzable que tenía. Y bueno, me fui a estudiar psicología. ¿Y qué hacía en psicología? Dibujaba. Y me fui a dibujar a psicología. Obviamente terminé la secundaria, pero me encontraba abandonando a mi viejo con el laburo, empezando psicología para abandonarla, porque habían ido solamente para dibujar. Y bueno, terminé trabajando en una automotriz. Hace un par de años. Ahí me pueden ver. ¡Ping! Ahí estoy yo. Ahí, por ejemplo, me pasé a ser del pibe que no sabía qué quería de su vida a el laburante. Mi viejo estaba feliz, chocho, todo el pibe laburante. Pero claro, yo recuerdo que lo mejor que tenía la fábrica era el sueldo. Era llegar a fin de mes, nada más. Lo bueno es que me pude construir mi propio escritorio. Obviamente, de enfermo, obsesivo por los cajones, me hice mi propio escritorio a medida, que hoy en día, quizás muchos conocen por Orsay, que me han hecho una nota, y qué bueno, qué locura el mueble que hiciste, que esto y que lo otro, pero claro, en ese momento era un loco, porque ese escritorio tiene 10 años, me lo hice hace 10 años, lo empecé a disfrutar ahora, pero tuve que aguantarme que me digan, el loco se gasta la plata del sueldo en la pieza, en el escritorio. En fin.
Eso sí, pasaba a poner 300 puertas por día, me empecé a joder el cuerpo, me empezaron a doler las muñecas, hay movimientos que con esta mano no puedo hacer, inclusive hay veces que me cuesta dibujar, el cuerpo me empezó a mandar señales, una cosa que cuando estaba pensando, digo, ¿qué carajo voy a decir si me voy a acordar de todo? Muy importante, es que el cuerpo habla. Cuando ustedes están haciendo algo que les gusta, el cuerpo no pasa nada, está todo bien, te lo agradece. Pero cuando están haciendo algo que no les gusta, manda como SMS, ¿no? La cabeza, la cintura, las piernas. Eso es síntoma de que el cuerpo te está dando mensaje de que no quiere estar ahí. A mí empezó a pasar eso. Y empecé de a poco a construir, obviamente. Estando en fábrica construí una especie de castillito, tenía novia, la familia contenta, bla, 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 bla. Hasta que en un momento, a la mierda todo. Me agarré 2 hernias de disco en la parte lumbar, me echaron, me quedé sin nada. No me quedé en la calle porque mis viejos me seguían dando un plato de comida, pero realmente la empecé a pasar más o menos mal, se me derrumbaba todo. Y como el dibujo seguía siendo algo que me gustaba mucho, dije, bueno, vamos a ver diseño, a ver qué pasa. Y cuando fui a diseño, fui a dibujar. Y no le presté bola a la tarea que me daban, a la tipografía, Piet Mondrian, bla, bla, bla. También me volví a confundir y abandoné el diseño para meterme a trabajar en un ciber. En el ciber de unos amigos. Vamos bien, ¿no? El dibujante. El dibujante y el obrero. Me fui a trabajar en el ciber y recuerdo algo que, como que ahí empezaron mis problemas realmente, fue poner plata, cargar para el Call of Duty, Counter-Strike, bueno, se puteaban todos, aprendí un montón de puteadas, en fin. 2 chicos que estaban discutiendo, estaban hablando, y uno le decía, ¿cómo te fue en matemática? A mí en matemática, qué sé yo, no me gusta, viste, qué sé yo. Y el otro le dice, boludo, terminá la escuela, si no vas a terminar atendiendo un ciber. Y yo me lo comí. Me comí un montón de cosas. Entonces me comí eso también. Y digo, sí, tiene razón. Bueno, tenía 27, 28 años cuando estaba en el ciber. Miren la cara de felicidad que tiene ese muchacho encima. Entonces caí en un pozo depresivo realmente. Pasé de estar en cama. Lo único que hacía era zapping, cama, zapping, cama, zapping, cama, ciber. Esa fue mi vida en 2 años. Y digo, algo bueno tiene... Espera. Como dijo Casero, no aplaudan después, si no se nos va el tiempo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Estando así, algo bueno en la tele, después de 2 años tiene que pasar, ¿no? Algún zapping, después de 2 años, algo bueno tiene que pasar en la tele. Y, eureka, estaban pasando un documental de un muchacho de gafas oscuras que contaba muy naturalmente que él hacía unos dibujitos y que, bueno, tenía una vida muy tranqui, llena de amigos, había publicado un montón de libros, había conocido a Aquino, estaba feliz el tipo. Y los dibujos que hacía eran dibujos muy simples, pero con un mensaje extremadamente profundo y es el mensaje que estaba necesitando. Esa persona es Liniers. Liniers fue... Un aplauso para Liniers. Ahí sí, el aplauso. ¡Bravo! Bueno, Liniers en mi vida fue como la puerta de acceso a los libros que no leí nunca de pibe, que en mi familia tampoco leíamos, y fue realmente ir hacia mi pasado y recordar cuando dibujaba mucho. ¿Recuerdan que había dicho que de chico dibujaba todo el tiempo? Bueno, después se fue apagando un poco y ahí empecé a dibujar y ya me chupó todo eso para meterme a dibujar otra vez a full. Y empezaron a salir los primeros dibujos. Los primeros dibujos que fui publicando semanalmente en un blog, muy tranquilo, semanalmente, y empecé a recibir las visitas tanto de Liniers como de Tuto, un montón de gente que me decía, dale para adelante, vos podés. Sí, yo puedo, le decía, pero me estoy cagando de hambre. No tengo un mango partido por la mitad. Para colmo el dibujo me empezaba a traer cosas hermosas. Conseguí novia, no tenía plata para tomar un helado, estaba buenísimo. Me encantaba el dibujo, pero no me daba para comer. Y llegó un momento que se puso difícil, porque obviamente está buenísimo el dibujo, pero... ¿Viste? 30 años, 28 años, 29, sin saber, ¿viste? No podés invitar a tu novia a tomar un helado, estamos en problema. Seguía dibujando, apareció mi novela gráfica, empezó el rescate de eso de los cajones, de dibujar
cajones, o sea, de abrir cajones y cerrarlos de chico, lo empecé a meter en el dibujo inconscientemente, porque realmente fue como el rescate de mi niño. Y nació Decour. Decour es como el niño que habita dentro mío y que fue realmente el que me salvó la vida, literalmente, porque recuerdo en ese estado de depresión, de dormir todas las noches y decir, no me quiero despertar mañana, o sea, no quiero vivir más. Y no tuve huevos de quitarme la vida, porque se me cruzaba la imagen de mi familia, de mi sobrina. Y digo, vamos a darle para adelante un día más, qué sé yo, algo puede llegar a pasar, no sé. Pero yo ya no quería saber más nada. Estaba realmente muy, muy mal. Bueno, el dibujo me dio eso de decir, voy a vivir sí o sí, voy a dibujar o dibujar, no dibujar o me muero. Era dibujar o dibujar, yo ya solamente quería dibujar. No me importaba más nada, o sea, la depresión me había cerrado mucho. Ahora ese estar cerrado me servía para dibujar libre, porque no me importó ni me importa lo que piensa la gente hacia mis dibujos. Inclusive cuando viene y me dice, qué lindo lo que hiciste, cosas, yo le digo, bueno, gracias, pero igualmente el insulto o que no les guste también lo tomo igual porque me tiene que gustar a mí. Inclusive con Hernán Casiari yo le pido siempre, déjame jugar. Pedime lo que quieras del dibujo, pero déjame jugar. Entonces, el escritorio sigue siendo el personaje principal dentro de todo lo que hago, hasta que, esto es una computadora portátil, hasta que aparece mi primer libro con Ediciones de la Flor, Mafalda, Fontana Rosa, Quino. Yo ni había pedido trabajo en esa editorial, no se me daba por pedir trabajo, era como querer vender hielo a uno del Polo Sur. No iba a pasar, ¿qué iba a hacer yo en Ediciones de la Flor? Y ya con Eugenia dijimos, bueno, el dibujo está buenísimo, pero si no te da de comer, volvamos otra vez a la fábrica, o sea, busquemos otro trabajo. Y llamo a Daniel Divinsky, el director de Ediciones de la Flor, y me dice, hagamos algo. Y ahí empezó la joda, empezó todo un sueño, yo no lo puedo creer, empezaron a pasar cosas hermosas. Esto pertenece a un cuento de Abelardo Castillo para la revista Orsay. Orsay me propuso hacer todas las tapas durante un año, eso lo pueden ver mejor en la web. Pude cumplir un sueño, que es estar con Quino. Acá en realidad parece que yo estoy hablando, ¿no? O como que lo estoy interrumpiendo, pero en realidad le estoy diciendo, gracias maestro. Muy difícil hablarle a esa persona, muy difícil. Aparte él es como un poco el responsable de que yo dibuje de pendejo. Bueno, siguieron apareciendo las sorpresas, empecé a tener amistades, empecé a poder comer, pude tomar ese helado. Inclusive hace poco me mudé, pude comprar una cocina, estoy feliz cocinando ahí, estamos felices con Eugenia. Y todo esto por el dibujo, pero más que nada por la perseverancia y por decir es esto o esto, es arriesgarlo todo. Es un poco el mensaje que tengo, hay mucha gente me dice, sí, a mí me gusta, por ejemplo, la poesía, pero viste, es difícil. ¿Cómo vas a comer? Y yo lo que digo es, no te importe lo que coma, vos tenés que cumplir el sueño. O sea, si vas a terminar comiendo pasto, mirá las vacas no se mueren. O sea, comamos pasto, muchachos, cumplamos el sueño. No sabemos realmente, por lo menos yo no lo sé, si va a haber otra vida después de esta. Yo me juego a que es esta y a que tengo que hacer todo en esta, si no, no tiene sentido. Este es el último libro y fíjense ya con el Merci, la diferencia que hay en el color. Ya el escritorio, el personaje principal ya está en el campo, ya hay un montón de amigos, es otra cosa, inclusive por ahí me preguntan, ¿por qué le pusiste pipí cucú? Vieron que pipí cucú es una expresión de que te quedó lindo. Pipí cucú tiene que ver, así resumiendo, con que Monzón, el boxeador Carlos Monzón, fue a boxear a Francia y el representante le dice, bueno, quedaría buenísimo que al público francés le diga merci beaucoup, para quedar bien. Y él dijo, adelante de todo, pipí cucú para todos. Y Olmedo después lo metió y se hizo popular. Mi mensaje lo acabo de dar. El tema es que el mundo y el mundo de cada uno depende mucho del punto de vista de cada uno. Y denle para adelante que se puede. Yo les agradezco un montón. Muchísimas gracias. Pipí cucú. Pipí cucú.